Damos gracias a Dios también. Javier, el que está allá atrás, tuvo que viajar a Mochis y a ver a su papá. Dios lo sorprendió con ese regalo del cielo y su papá salvó la pierna, así estaba el asunto y él pudo venir reconfortado por la obra de Dios en su casa. Amén. Gracias por sus oraciones. Seguimos orando por Carmen Casas, por Patti. Hoy no falló la estrategia para traerla. Laurita Chavira tuvo una recaída esta semana, pero confiamos en Cristo Jesús que esta semana se recupera. Oramos también por Porfirio Muñoz Dávila, el hermano de Blanca, que tuvo una caída y todavía no ha sido operado de la cadera. Pero para eso es la iglesia, para orar, interceder. Ahí hay unos papelitos. Si usted tiene motivos de oración, escríbalo, ponga abajo, dice público o privado. Si te pone privado, me lo llevo a casa y lo oramos en privado. Si lo pone público, lo transmitimos a la iglesia y la iglesia ora, ¿sí? Por esos motivos. Amén. Muy bien. Lucas 14, 28. Va a aparecer un poquito la continuación del domingo pasado, pero un poquito nomás, porque no. Y habíamos hablado del costo de ser discípulos de Cristo, de tomar nuestra cruz, de un compromiso radical. Ahora quiero hablar de una perseverancia con el Señor. Perseverancia por fe, no con fe, sino por fe. A ver, puedes decirlo con perseverancia por fe. Por tener fe, voy a ser perseverante. No, la fe está ahí tambaleando. Pero vamos a leer un poquito la Biblia, Lucas 14, 28 hasta el final. Hay dos parábolas de Jesús, tres casi. Y dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente dinero para terminarla? Seguimos. Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Adelante, vamos a seguir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo recuperará el sabor? Y cuando habla de bienes, no habla de bienes, y no vayan a equivocarse, económicos. Habla de lo que hablamos en el pasado, de los deseos de uno, de las prioridades de uno, que es el primer lugar de nuestra vida. ¿Sí? La semana pasada hablamos, deja tu cruz y sígueme, dice Jesús. ¿Y qué es la cruz? Los problemas, mis deseos personales, el orden, el tiempo, las formas que yo quiero que sean las cosas. Y que Jesús dice, es a mi manera, pero confía. Por eso es perseverar por fe. Porque creemos que el camino que Dios quiere que caminemos es el recto y es el confiable. Amén. Y en estas parábolas de Jesús, a partir de... Ay, perdón, me fui... no, está bien. Primero empieza con el tema del constructor. Y dice, no te pongas a hacer algo que no pienses que no vas a terminar, porque será burda para algunos. Calcula el costo. Si tú y yo hemos decidido ser cristianos, si hemos decidido buscar a Dios y buscar el consejo cristiano, bíblico, para acomodar nuestra vida a la voluntad de Dios,
Calcula el costo. ¿Qué es lo que tengo que renunciar? ¿Qué hábitos tengo que dejar? Y siempre repito lo mismo porque, discúlpeme, pero ese es el tema. ¿Qué cosas tengo que renunciar? ¿Qué cosas tengo que poner desplazar para que Dios sea el primer lugar de mi vida? Amén. Y dice, no vayas a emprender algo que te quedes a la mitad. Porque después, hermanos, nos encontramos con un montón de personas que dicen, yo probé la fe cristiana, la probé y no me sirvió. Probé leer la Biblia, probé orar y no me fue bien. Entonces lo abandoné. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Un seguidor de Cristo no tiene una vida exenta de problemas, sino que sabe hacia dónde se dirige y cómo debe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no hablo de la ley, sino de agradar a Dios con nuestra voluntad, con nuestro corazón. Como hemos visto y vimos la vez pasada, multitudes reaccionaban positivamente, pero carecían de compromiso. Por eso Jesús, ¿sí?, habla de estas parábolas. ¿Y por qué seguir a Cristo sería una buena decisión? Porque en cada monte o en cada valle que nos ha llevado el Señor, Él nos ha sacado. Si hoy tú estás aquí sentado, a pesar de todas las circunstancias que todavía no han concluido, o que todavía no han pasado, o que todavía no se han solucionado, quiere decir que si hoy tú llegaste a la iglesia o estás viendo un mensaje, quiere decir que Dios no te ha soltado, que te sigue dando vida, que sigue enfrentando contigo los montes y también los tiempos de valle. Los tiempos de valle en el Antiguo Testamento también eran tiempos de prueba. Y le voy a decir por qué. No solamente cruzar las montañas, sino que en el valle, ¿saben lo que es un valle, no? En el valle, uno mira así y dice, no hay nada. No hay nada. No veo nada. No hay esperanza, no veo nada. Y en esos tiempos donde uno no ve nada o ve los montes muy altos, es donde el Señor dice, yo nunca te he soltado. Si no te he soltado hasta ahora, ¿por qué te voy a soltar ahora? Yo tengo un dicho personal, cliché o como le quieran decir, que digo, Él no nos suelta, nosotros lo soltamos. Por eso es perseverar por fe, porque tengo fe en que Dios es fiel, misericordioso, perdonador, salvador, porque tengo fe, persevero. Porque nos ha dado fuerza para seguir, para seguirle. Seguir a Cristo a veces para algunas personas es desalentador ser cristiano. Voy a tratar de avanzar. Sabemos en el mundo espiritual o según la Biblia que la guerra está ganada, pero las batallas las tenemos que luchar nosotros todos los días, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos los días nos levantamos una batalla nueva, una batalla de fe, una batalla para vencer el desánimo, la desesperanza, los dolores físicos, para los problemas económicos, las decisiones que hay que tomar, etcétera. La guerra está ganada porque Cristo venció al enemigo y lo sometió bajo sus pies. Porque Jesús es el Señor de señores. Y cuando uno va al Rey, cuando uno va al que ganó, al vencedor, todo lo que Él tiene sometido bajo sus pies es lo que destruye nuestra vida. Por eso poner a Jesús en el primer lugar de nuestra vida no es cómo voy a desplazar a mi madre, a mis hijos del primer lugar de mi vida, a mi esposa, a mi esposo, pero te conviene, desplázalo, porque si Él no es el Rey de tu vida o el Señor de tu vida, ¿cómo serás bendecido? ¿Cómo serás un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo? Si no sabes cómo, porque Él es luz y la luz, tú estás en un cuarto oscuro y prendes un cerillo
y la luz hace retroceder las tinieblas. Tú aceptas a Jesús en tu corazón y decides seguirle y las tinieblas retroceden. ¿Cuántos dicen amén? Para eso tienes que tener la luz encendida, tu fe encendida, tu esperanza abierta en el nombre de Jesús. Esta semana escuché una prédica a lo largo de esta semana, para el que quiera anotar, anótenla. Se llama Batalla antes de los milagros, de Tim Dilema, de Times Square Garden allá en Nueva York. Está en español, así lo pueden buscar en YouTube si es que les interesa. Y él ponía este ejemplo, nosotros lo vamos quizás a tomar para el lado donde estamos hablando, pero sí tomé la cita bíblica del Antiguo Testamento. Y la cita bíblica en el Antiguo Testamento es Jueces capítulo 20. Los pongo un poquito en contexto. Jueces capítulo 20 es, ¿cómo? Antes del último, ¿cuál es? Anteúltimo, ¿no? Sí, no, discúlpenme, ya saben que yo esas cosas no. Bueno, Jueces, el libro de Jueces en el Antiguo Testamento tiene 21 capítulos. Y este suceso que pasa en el capítulo 19 y 20 de Jueces es Jueces. Por primera vez el pueblo se une en uno, se unifica. Por primera vez en todo el libro de Jueces hay que consultar a Dios. En 300 años. ¿Está conmigo? Ay, esa gente. No, espérese. ¿Y por qué se unieron y para qué se unieron? Para hacer guerra y pelear. Acá hubo un desastre. Primero, donde pasó este desastre, la gente, que los vecinos y los familiares que lo rodeaban, defendieron la inmoralidad dentro de su casa. ¿Está tomando nota? Los demás, vamos a poner la familia segunda alrededor, se ofende, dice, qué barbaridad. Vamos a unirnos para pelear con ellos, por castigar, ser tan inmorales. Pero resulta que la historia dice que después de casi de 300 años de saber que eran hijos de Dios, se unen para pelear. Vas conmigo porque ni siquiera ese es el tema. Ahí viene. Toda la tribu de Benjamín los protege. Hablan de un concepto cultural, familiar, que protege lo feo y lo que daña. ¿Y nosotros cómo estamos? Y hablo nosotros, ¿cómo estamos en casa? ¿Protegemos la inmoralidad? Y no, uno habla de inmoralidad y cree que estás hablando nada más que es sexual. Y no es cierto. Inmoralidad es mentir. Inmoralidad es robar, engañar. Inmoralidad es no tener moral. ¿Cuántos están conmigo? Yo no quiero ser benjamita. Yo no protejo. No quiero proteger la inmoralidad. No la quiero hacer, no, pero tampoco la quiero proteger. Pero ahí va. Acá en Jueces 20, 12 y 13, por favor, vamos a ir adelantándonos. Dice, las tribus de Israel enviaron mensajeros de toda la tribu por todos diciendo, ¿qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Miren lo que le contesta en el 13, los benjamitas. Según nosotros arreglamos el internet. Un versículo más. Ahora esos hombres perversos de Gibea para que los matemos y eliminemos a la de Israel. De la tribu de Benjamín no quisieron. No pasa nada, habían hecho una barbaridad.
pero lo pasamos por alto. Es la última borrachera, es la última engaño, es el último golpe, es el último falta de respeto, es la última violencia, y lo protegemos. Los benjamitas lo protegieron. 15, sino que responden con guerra. Y dice, en aquel día los benjamitas movilizaron de entre sus ciudades 26,000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos en los que vivían en Gilbea. Se fueron a pelear para defender la inmoralidad de su casa. ¿Está usted conmigo todavía? Pero dice, ¿cuántos eran los que venían contra ellos? Versículo 20, 18. Ni siquiera estoy llegando al tema, ya voy, ya estoy yendo. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios y le preguntaron, ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a la tribu de Benjamín? Y el Señor respondió, Judá será el primero. Ellos le dicen, ¿estamos bien? ¿Esta pelea tiene que seguir por la misma dirección? Y Dios le dice, suban contra ellos. Un versículo más, por favor. El versículo 28, por favor. Voy a ir con rapidez. Fueron a la segunda batalla y perdieron de nuevo. Se la hago corta. Y perdieron de nuevo. Fueron la segunda vez y perdieron de nuevo. En el versículo 28 es la tercera vez. Y ahora la cosa viene más seria. Y Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella, de la presencia de Dios, y preguntaron, ¿debemos subir y volver a luchar contra los benjamitas, nuestros hermanos, o nos retiramos? Señor, tú nos dijiste que vayamos por esta ruta, me fue mal. Vuelvo a preguntarte, persevero en la fe, voy a seguir haciendo las cosas derecho, como Dios quiere que las haga. Y no me fue bien. ¿Ya nos retiramos de la fe? ¿Nos retiramos de la oración? ¿Ya cambiamos de opinión? ¿Tomamos otro rumbo? ¿La iglesia no sirve? ¿La oración no llega? Yo no sé, ya mejor ni oro, porque cada vez que oro me pierdo o no le ha pasado nunca o no lo has escuchado nunca. ¿Lo sabes qué hace esta gente? Un versículo antes, el 27, dice que ayunaron. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios. Después, la historia dice que es la primera vez que van a la presencia de Dios en 300 años a preguntarle a Dios. Adelante. Un versículo más, por favor. En otra versión, que no es la Nueva Internacional, dice que en el 28, dice que oraron, lloraron y ayunaron. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Vamos a batallar en la misma dirección y contra lo mismo enemigo? ¿Vamos a luchar y volver o nos retiramos? Y el Señor suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Si ustedes prestaron atención en las dos primeras consultas, cuando Dios les responde, dice, vayan. Pero en esta tercera consulta, les dice, los entregaré en sus manos. Conclusión, en la tercera batalla ganan. Y ganaron de una manera tan estridente que dice la Escritura en el versículo 35 que los benjamitas eran 26,000 y mataron 25,100 hombres de los benjamitas.
eliminaron el 97% del enemigo. Dios mío. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen perseverado por fe? ¿Qué nos pasaría a nosotros si no perseveramos por fe? Ahora, no a cualquier capricho, sino a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos dice. Solo para concluir la historia, estos capítulos son los últimos de los libros de Jueces en la Biblia. El problema que hubo estos años de la historia de los hijos de Dios, de su pueblo, es que no tenían liderazgo espiritual porque todos hacían lo que querían. Era una ciudad familiarmente permisiva porque no tenían un líder espiritual. Por eso se llama el libro de Jueces. No había rey, no había líder, y cada quien hacía lo que mejor entendía que era lo mejor que podía hacer. Por eso el cielo no está lleno de gente buena y de buenas personas. El cielo está lleno de gente que sigue a Cristo. El infierno está lleno de gente de buena gente, que según sus normas culturales, familiares o culturales, son buena gente, pero cambias de país y ya no lo eres. Esta receta que hizo el pueblo de Israel por más de 300 años fue un desastre total. El mantenerse firme y seguir adelante en la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades, cansancios o dudas, es ser perseverante. Te lo voy a volver a repetir. El mantenerse firme para seguir adelante en la voluntad ¿de quién? ¿De quién? ¿Y qué nos dice Dios que es su voluntad? ¿Divorcio? ¿Ocultismo? ¿Idolatría? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Las mentiras, el engaño? ¿La falta de perdón, la amargura, el odio? ¿La permisibilidad es la voluntad de Dios? Ustedes saben que soy consejera hace mucho tiempo. Y una hermana de allá en Houston, y si la están viendo, no creo, pero de muchos años atrás, me dice, mira, yo lo dejo tomar porque así está tranquilo. Porque si yo le pongo reglas para el alcohol, hay violencia, hay insultos. ¿Usted qué piensa? ¿Vamos a dejar que se sigan maltratando a sí mismos, que se pierdan, para que yo la pase mejor? Eso es lo que pasó en el pueblo de Israel. Y era el pueblo de Dios, pero se habían olvidado de consultar a Dios. Y de paso, cuando van a consultar, pierden las batallas. Pero los que perseveraron por fe, tuvieron una victoria aplastante, contundente. No rendirse, confiar en lo que Dios hizo a través de Cristo. Tú y yo, si seguimos a Cristo, tenemos eternidad, pero también tenemos promesas, esperanzas. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Jeremías 29:11 dice, pero ya estoy divorciado, ¿ya qué hago? No voy a contestar, que me voy a desviar del tema. Jeremías 29:11, un pasaje de lo más hermosos que hay en la Biblia, bueno, como todos casi. Ahí va. Porque yo conozco los planes que tengo, ¿para quién?
Bueno, te invito a decir para mí, porque dice el Señor, yo conozco los planes que tienes para mí, afirma el Señor. Planes, repítelo por favor, planes de y no de calamidad, a fin de darles, ¿qué? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Persevera por fe. Pero me va a insultar, persevera por fe. Pierde algunas batallas, pero después vendrá la victoria. Porque Dios no es sordo, porque Dios no es mudo, porque Dios no es ciego y no es manco. Porque Jesús resucitó y es un Dios vivo. Entonces, cuando Dios es un Dios vivo y te ve en batalla, no te extermina. A veces nos tiene que pulir. Primero le fueron a consultar con 500,000 de soldados. ¿Quién va primero? Vayan, que vaya Judá. Bueno, dale, perdieron. Van a la segunda consulta. Estamos tan tristes, lloraron todo el día. Señor, perdimos. ¿De verdad tenemos que ir o tenemos que ahora ser permisivos? Dejar que esa situación inmoral quede así, porque perdimos una vez la batalla. Y Dios le dice, vayan de nuevo. Y vuelven a perder. Ay, qué tema. Pero después buscan más profundamente a Dios, porque antes iban a consultar a Dios y ahora se fueron al arca. El arca era donde se representaba. El arca, no la tengo acá. Bueno, yo tengo mi estatua de arca en mi casa, la voy a traer porque la necesito. El arca simbolizaba la presencia de Dios, pero era era una estructura. Amén. Y dentro del arca estaban las leyes, los 10 mandamientos y la vara de Moisés. Y la tercera vez que ellos pierden 2 batallas, y cuando van a la tercera, dice la Biblia, y lo leímos hace un ratito, fueron hasta el arca, fueron a buscar profundamente la presencia de Dios. Y le dijeron, Señor, de verdad dinos, ¿me retracto o sigo peleando? Vayan, que ahora sí les entregué en sus manos la vida de sus enemigos. Porque Dios no les dio permiso para pasar por alto semejante inmoralidad. No solamente del grupo que hizo ese desastre, sino de la gente que los protegía. Porque los 22,000 que cayeron en batalla no eran los que habían hecho eso con esa mujer, sino los que protegieron, porque dijeron, yo no les voy a decir nada ni les voy a hacer nada, está bien. Hicieron todo ese desastre, no pasa nada, está bien. Si tú ves a tus hijos cortándose, si ves a tus hijos con ataques de pánico, si ves a tus hijos mudos, que es una mala señal, que no digo que sean mudos físicamente, sino emocionalmente hablando. Si tú ves a tu esposo o a tu esposa que no responden al matrimonio, no como padre o madre, al matrimonio. Sin matrimonio no hay familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permitirlo o vas a irte a buscar a Dios? Ahora, no vayas sobrada a Dios. Anda a la pura presencia de Dios. Busca su presencia, profundiza. Pelea por fe y persevera por fe. Ay, no, llevo 40 años orando. Bueno, quebrántate, hija. Y ora más. Busca más profundo a Dios. No es alejándome más. Es acercándome más al Todopoderoso. Porque si yo creo que sus planes son de bienestar y no de calamidad, si yo lo creo en mi vida, yo me acerco cada vez más en profundidad al que tiene un plan bueno para darle un futuro y una esperanza. Dice la Biblia que esperamos. ¿Cuál es lo que esperas para ti? ¿Vivir en paz? ¿Conservar tu familia? ¿Que todo esté bien?
Entonces acércate a Dios, porque Él no es destructivo, Él no es el Dios de la calamidad. Pero pastora, mi familia es una calamidad. Bueno, hello. La escritura dice que esa sociedad, no, la nuestra no, la sociedad de esa época era permisible
espirituales. Muchas veces las derrotas nos llevan a despertar sentidos espirituales con respecto a la tolerancia, a lo no correcto. Si las derrotas a mí me despiertan sentidos espirituales correctos, yo voy a terminar como el rey David, tirada delante de la presencia de Dios, buscando su dirección. El domingo pasado lo decíamos, el rey David, ¿qué hacía? Dejaba el reino, dejaba la corona en el asiento, se iba a buscar a Dios y cuando Dios le daba dirección, volvía a hacer su rutina, su vida. Cuéntame un cuento si nosotros hacemos eso. Pero Dios, cuando nos va mal en algo, Padre amado. Y de paso lo oré. Le dije a Dios y no me salió. Al contrario, me derrotaron. Pero si tú entiendes que es la voluntad de Dios, vas a persistir por fe y con fe hacia adelante. Buscarán consejo, apoyados por personas que creen en lo mismo que tú y que yo. Quería irme un poquito para atrás de todo lo que me salté. Lo que pasa en esta historia es batalla, batalla, milagro. Batalla, derrota, victoria, pero una victoria contundente. Muchas veces hay pérdidas antes de que llegue el milagro. Por eso no nos rindamos, perseveremos en un solo camino. Porque hay dos caminos, el de la oscuridad, llena de tormento, o el de la luz en Cristo, que es victoria y paz. Hebreos 12:11, por favor. Se lo digo de memoria, si quiere. Hebreos 12:11. En verdad, bueno, yo me la sé en Reina Valera, esta nueva internacional. Está bien. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? A los que hemos aprendido de los tiempos de tristeza. Cuando consultamos y buscamos a Dios y no nos va bien en lo que le pedimos, necesitamos acercarnos más a Él, porque el fruto de acercarnos más a Él y seguirle clamando a Él por lo mismo, el fruto es paz y justicia. ¿Cuántos de nosotros no queremos un fruto apacible de justicia a los que en ella, en otra versión dice aprendidos, ejercitados? Todos queremos la paz y la respuesta de victoria, pero hay un trayecto que caminar. Personalmente, no por una interpretación bíblica, Sandra piensa que esta gente, este pueblo, después de 300 años casi sin preguntarle nada a Dios, van bien empoderados con su forma de ser, con lo que tienen, y dicen, Señor, danos, así, con la mano en la cintura, ¿de verdad que me vas a dar la victoria? Y Dios le dice, anda, sal. Porque la actitud no trae aprendizaje, esa actitud no trae aprendizaje. Somos a veces nosotros los hermanos cristianos, los seres humanos, tan duros de corazón, que sin derrotas no hay victorias. Porque pareciera que el dolor nos hace aprender mejor que las victorias que no nos dejan enseñanza. Porque esto de derrota, victoria, no es una matemática bíblica, ¿eh? ¿Verdad que no? Nos pasamos casi todo el año pasado hablando del libro de Jueces
era victoria tras victoria, victoria tras victoria. Porque tenían una comunión con Dios constante. Y si había pecado en el pueblo, en la ciudad, en la familia, la quitaban, la desterraban, porque sabían que si había inmoralidad dentro de su pueblo y presentaban batalla en algo, iban a perder, como en la batalla de Jai. No nos rindamos en el camino de Cristo, porque Él es la luz y Él ya ganó. Dios está en el punto de hacer algo, pero no te canses de hacer el bien, como dice Gálatas 5. Gálatas dice, no te canses de hacer el bien, porque el que siembra bien cosecha en el cielo. ¿A dónde cosecha? Porque los que hacen el bien para cosechar en la tierra ya tienen su propia recompensa, dice la Biblia. Discúlpame. Entonces me tengo que portar bien y no va a haber respuesta con la gente que hay alrededor. Muchas veces no. Dice, hazlo por mí, porque tu recompensa está allá. No te canses, dice el apóstol Pablo, de hacer el bien, porque cosecharás eternidad. Porque los que siembran para recoger cosechas aquí, ya su recompensa la tienen aquí en la tierra. Uno elige, todo el tiempo estamos eligiendo. No nos cansemos de hacer el bien y pelear la buena batalla. No te canses de perdonar. No te canses de ser humilde. No te canses de buscar la dirección de Dios. Y oro en el nombre de Jesús para que no abandonemos la lucha de estas batallas que están en la vida, porque la guerra la ganó Cristo. Si nosotros le seguimos a Él, obviamente que la guerra la ganó para nosotros, no para Él mismo. Y quiero terminar con algunas conclusiones. Cuando nos alejamos, cuando nos alejamos de Dios y a su palabra, todo tipo de maldad puede llegar a suceder. Cuando nosotros nos alejamos, no es saber, no es saber. Dice la Biblia que el enemigo, llamado diablo, Lucifer, o como le quieras decir, se sabe más la escritura que tú y que yo, de derecho para atrás. No es una historia de saber, es una historia de creer, de actitud. Cuando nos alejamos de Dios y su palabra, todo tipo de maldad puede llegar a suceder. Hasta de ruego lo digo, en el nombre de Jesús. No nos alejemos de Dios ni de su palabra, porque su palabra es vida. La palabra de Dios sacia nuestra sed interna, con esperanza, con dirección, con victorias, con gozo. Este distanciamiento puede ser lento, hasta impreversible. ¿Cómo se dice? Ya ustedes no adivinen porque es malo, ¿eh? No, ya lo dijeron. Impredecible, ¿puede ser? Puede ser. Lento y casi imperceptible. Ahí está, gracias. A veces alejarnos de la palabra y de la presencia de Dios puede ser situaciones o momentos lentos y no perceptibles. Ya le cambié la ley. ¿Por qué? Porque vivimos como todos ellos. ¿Cómo vives? Bien, normal. ¿Sí o no? Gracias a Dios. Y qué bueno, gloria a Dios. Que eres buena persona, que son honestos. Bueno, gloria a Dios. Pero alejarse de la presencia de Dios y la dirección de su palabra hace que nosotros le perdamos la brújula. El domingo pasado lo decíamos, le decía yo a Marco, a Vicky, que después ve que son nacidos en el Evangelio, o como Madison, que es nacida ya en el Evangelio,
y no sé qué más, porque no conozco a nadie más aquí, o no. No pierdan la brújula. O Jesús o Adriana, que son cristianos maduros en la fe. No pierdas la brújula de buscar todos los días la dirección de Dios, porque eso hace, ahí Elías, nacido en el Evangelio. Nacido en el Evangelio quiere decir con padres cristianos que buscan de alguna manera de apoyarlos a una moral diferente, una ética diferente, en instruirlos diferente. Pero si Elías, y alguien lo voy a poner de modelo, Elías, si Elías, que ya tiene 10, imagínate, 10 tiene ya, si Elías no busca a Dios personalmente, aunque haya nacido en cuna cristiana, poco a poco va a unirse a las costumbres de la sociedad y de la escuela y de lo que es normal según el mundo y lo que no es, según Dios, porque le perdemos la brújula. Tú y yo estamos aquí hoy para agarrar de nuevo y abrazarnos a Cristo y decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy. Aquí estoy, por favor. No sé si vienes con batallas ganadas o con batallas de derrota, no lo sé. Yo creo que la vida se torna en las dos cosas, en algunas derrotas y muchas victorias o pocas victorias y muchas derrotas. Estamos acá y en victoria, porque acá los veo enteritos, vestidos, limpios, impecables. Tú estás en victoria. Ay, pero me falta esto. Ah, sí, seguro, pero espera, sigue batallando. ¿Cómo? Pegado a Cristo, leyendo la Escritura, creyéndole, perseverando por fe. No veo nada, pero yo sé que es la dirección de Dios y por ahí me voy y voy a persistir. Por eso la Biblia dice, los violentos arrebatan. Y no los violentos El verdadero violento es el que se sostiene en su forma de ser y no deja que nadie lo influya para mal. Acéptame esto, no te lo acepto. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Y por qué no quieres? Porque tengo temor a Dios. Y la verdad, no. ¿Pero por qué? Porque no. Pero mira, te engañaron, haz lo mismo. Pero mira, toman, haz lo mismo. No. Quiero. Enójate con el enemigo, no con Dios. El distanciamiento puede ser lento, pero las consecuencias afectan las futuras generaciones. Ese libro se escribió a lo largo de 300 años de historia y ahí termina así como lo acabamos de leer, en un desastre. Un desastre. Y era el pueblo de Dios. Afectan las generaciones, afectó la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta allá. Constantemente debemos, todos, Dios, qué tristeza, llamarlos para que se vuelvan a Dios y procurar establecer una moral y espiritualidad en cada uno de nosotros. Yo te invito a la moralidad de Dios. Te invito a la espiritualidad de Dios, no del diablo, de Dios, no del ojo del venado, ni de vestirse de negro. No, te invito a la espiritualidad de la luz y te invito a la moral de Cristo. Te invito, iglesia, te invito a todos los que están escuchando, nos escuchan hasta en la Patagonia Argentina. Les invito a la moralidad de Dios y a la espiritualidad de Cristo. Es para los valientes, porque batallas tenemos todos. Son 3 puntos, va al segundo. Ya termino. Al encubrir los delitos, desobediencias, al encubrir el desorden a nivel de inmoralidad, todo va a crecer para mal.
Esta historia la podemos ver aquí en Jueces 20, en el versículo 27 y 28. Es la única vez en el periodo del relato de este libro, aproximadamente 300 años, como mencioné, que se menciona el arca del pacto, lugar donde se consultaba a Dios. Tan lejanos de Dios, que de repente queremos poner a Dios y decir, bueno, a partir de hoy lo comienzo a consultar, pero tienes que persistir en consultarlo, porque has estado demasiado lejos de su presencia. Y todavía estás demasiado invadido con un montón de cosas. La cuarta, para evitar conflictos mayores, hay que evitar que los problemas no resueltos se conviertan o suban de nivel. Se debe actuar con sabiduría, rapidez y firmeza. Por ejemplo, en esta situación que se fue de control. ¿Por qué se fue de control? Porque cuando el afectado le dice a sus autoridades lo que había pasado, le dijeron, no importa, no pasa nada. Y la situación se fue de control. Toma autoridad. Autoridad no significa violencia. Autoridad significa saber qué estás haciendo. Arregla el conflicto. No lo dejes avanzar. Y si ya está avanzado, hoy es el día para darle un corte. Con sabiduría, rapidez y firmeza. Entonces la situación no se hubiese salido del control. ¿Sabes que el último capítulo del libro de Jueces habla de que quedaron tan poquitos hombres en el campamento, en la tribu? Y eran todas las mujeres viudas y niños huérfanos. Ahora había que arreglar una situación a escalas enormes, porque el problema se hizo gigantesco, porque mataron 26,000 de 27,000, 26,500 de 27,000 hombres. ¿Quién llegó a la ciudad después? ¿Cuántos padres no volvieron? Hermanos, hijos, trabajadores. Así que el libro de Jueces termina en un caos, porque los conflictos van creciendo si uno no interviene. Pastor, ¿qué quiere decirnos hoy? Ha dicho un montón de cosas. Ay, quiero decir que perseveres con fe, que le creas a Dios, que tengas una sola ruta en tu vida. Hayan derrotas y hayan victorias. Que en las derrotas te acerquen más a Cristo. Que en los conflictos seas sabio, rápido, orientado a solucionarlos rápido para que no escalen a más. Si ya escalaron a más, métete más con Cristo. Yo les invito a ponerse de pie en esta mañana y te digo, empecé hablando de una parábola donde Jesús le dice a los, a los que estaban siguiéndole, a los que quedaban después de lo que se fueron, siéntate y mira antes de comprometerte o de hacer algo o de construir algo. Calcula tus gastos, tus costos. No vaya a ser que dejes las cosas a la mitad y la gente se burle de ti. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que calcular hoy, hermanos, en el nombre de Jesús? Que las derrotas no determinan nuestro destino, si es que consultamos a Dios y seguimos su camino. En este mundo, ser cristiano a veces nos descalifica para un montón de cosas.
No se quieren de poner de novio contigo porque tú no quieres caer delante de Dios. Amistades se quieren alejar de ti porque ya no le entras hasta que quedes inconsciente. Hay costos. Hay conflictos dentro del matrimonio, dentro de las casas. Papás, no dejen avanzar las cosas, por favor, en el nombre de Jesús. Que no se vayan de dimensión. Poniendo a Dios en primer lugar y amando al prójimo como a sí mismo. Así. Las derrotas no determinan nuestro rumbo, ni las victorias tampoco. Lo enorme del cristianismo es que para nosotros la muerte es la victoria máxima, porque hay eternidad sin dolor, sin tristeza, sin frío, sin calor. Para el mundo la derrota es la muerte, para nosotros es la victoria máxima, llegar a obtener la corona de vida eterna que Jesús ganó por nosotros. Tú dices, pero ¿cómo me voy a enfrentar a una batalla si yo estoy llena o lleno de inmoralidad, de egoísmo? Pues hoy es un día, estás en la iglesia. Hoy es el día de decirle, Señor, perdido perdón. Te pido perdón, Señor. De verdad, o sea, me cae el 20. Te pido perdón por mí y por mi casa. Por mí y por mis generaciones. Te pido perdón, Señor. Tu palabra dice que cuando nos arrepentimos de corazón, tu sangre preciosa nos limpia y borra todo nuestro pecado, y que en esta mañana nosotros podemos salir de aquí en victoria emocional, en victoria espiritual, y para poder enfrentar una nueva semana. Ay, consultando al Señor. Y se te dice, anda, anda. Y se dice, sigue, sigue. Y si dice, cierra esta puerta, ciérrala. Y si te dice, ábrela, ábrela. Pero no era lo que esperaba. Persevera por fe. Porque si Él habla, Él jamás pretende un caos sobre nosotros. Sino Él tiene planes de esperanza y de futuro para cada uno de nosotros. Yo te invito a cerrar tus ojos y a levantar una de tus manos. Y que le hables a Dios. Elige tu camino. Yo elijo el camino de la luz, el angosto, pero el recto. Señor, guíame, apóyame. Que las dificultades me lleven cada vez más a tus pies. Que mi oído se afine hacia ti. Porque quiero construir mi vida y concluirla en victoria. Ábrele tu corazón a Cristo. Y dile al Espíritu Santo que te llene en esta tarde. Llénanos, Espíritu Santo. Te doy mi aflicción. A ti quebrantado. Necesito tu paz. Pídeselo. Y cuando el mundo sea, Él está aquí en esta mañana.
No eres invisible, tú eres alguien para Cristo. Haz nuevo, Señor. Haz. Hoy límpiame. Rompe toda atadura en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Libéranos, Señor, de la inmoralidad. Libéranos del egoísmo. Hoy venimos a tus pies a consultarte, Señor, esta semana. Haz mi vida de nuevo, Señor. Todo lo haces nuevo, haces nuevo. Todo lo haz de nuevo, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Te amamos, Jesús, te creemos. Creemos en ti, Señor. Queremos tu buena voluntad para mí. Si tú no has aceptado a Jesús como tu único Señor y Salvador, yo te invito a pasar aquí adelante para orar por ti, para que hoy saques todo lo que estorba delante de Dios. Nos fortalezcas, nos llenes de tu presencia. Libera, Señor. Que puedas decir: yo acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Y renuncio a toda autoridad sobre mi vida. Y renuncio a cualquier autoridad sobre mi vida. Que haya venido a hurtarme, a matar y a destruir. Que haya venido a hurtar, a matar y a destruir. Hoy recibo la vida en Cristo. Hoy recibo la vida en Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénalo, Señor, llénalo, Padre, de tu presencia. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Si quieres, di conmigo: yo acepto